vernos por internet. Estamos aquí para hacer una charla sobre la paz interior, que al mismo tiempo es el objetivo que busco compartir con mi nuevo libro titulado igualmente La paz interior y con el curso de crecimiento espiritual que empezaremos en esta misma sala, La Flor del Remei, de Vic, a partir del mes de febrero. Si estáis interesados en más información, podéis poneros en contacto con la misma sala o conmigo a través de mi página web, moisesgaraser.com. ¿Ok? Pues vamos a hacer la charla en cuestión. Desde muy pequeñito siempre he sentido que era posible ser feliz y disfrutar de la vida, en lugar de tener que estar siempre con problemas y de sufrirlo, ¿vale? Por lo tanto, lo he intentado de muchas maneras distintas, pero en este mundo parece que la felicidad sean pequeños momentos y que haya muchos más momentos de tristeza, de pena, de rabia, de sufrimiento. Por lo tanto, eso me llevó a que inconscientemente mi vida tuvo un objetivo, que era buscar y conseguir ese objetivo. Entonces me informé, estudié muchos tipos de informaciones que tenemos desde hace miles y miles de años, pasando por las informaciones de todos estos tiempos, llegando a las informaciones que tenemos últimamente, las informaciones de la ciencia y las informaciones de la física cuántica, ¿vale? Entonces llegó un momento en el que me di cuenta que todo era mucho más sencillo de lo que parece. Que simplemente entendiendo la información de una forma adecuada y poniéndola en práctica, tu vida cambia. Y una vez que tu vida cambia, te das cuenta que todo es un proceso. Que llega un momento en que ya no nos hace falta preocuparnos ni hacer nada más, porque ya el siguiente paso es simplemente empezar a disfrutar la misma vida, ¿vale? Entonces, para eso, voy a explicar unas informaciones muy sencillas para que la mayoría de las personas que lo escuchen y lo puedan entender también puedan hacer sus cambios a nivel personal y poco a poco vayan avanzando y evolucionando, ¿vale? Primero vamos a explicar el funcionamiento básico de lo que es nuestro propio universo. Tenemos una información importantísima que nos dio el científico conocido como Nikola Tesla. Nikola Tesla nos explicó que para entender el universo hay que hacerlo en términos de energía. Y por otro lado nos dijo que el número 3 es de vital importancia. Entendiendo todo esto, sabemos que hasta hace muy poco tiempo se creía que el universo, que el mundo era un lugar solo físico y que al mismo tiempo todo estaba separado. Sin embargo, a día de hoy la ciencia ya nos ha demostrado que esto no es así, que todo está formado por pequeñas partículas subatómicas, átomos, etcétera, etcétera, pero que al final todo eso compactado genera lo que es el mundo físico, las cosas físicas, ¿vale? En este caso, si sabemos entenderlo bien, nos damos cuenta que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿de acuerdo? Entonces, además, tenemos la información de que la energía tiene una frecuencia determinada. Eso quiere decir que la misma energía conlleva una información implícita. La energía con la información igual se atrae y la energía de información diferente se repele. Por otro lado, tenemos también la teoría científica del Big Bang. La teoría científica del Big Bang nos explica que desde una pequeña esfera de energía que llega a un momento dado que se expande, se acaba creando todo lo que conocemos. Lo que los científicos llaman por ese espacio vacío y lo que conocemos como el mundo físico, ¿eh? Entendiéndolo todo así y acordándonos de la importancia del 3, simplemente hace falta entender que todo es energía, pero que se expresa en 3 estados distintos.
tendríamos ese núcleo, esa energía base, fuente, o como a mí me gusta llamarla, la energía creadora. Tendríamos la parte de la energía sutil, que en esa energía sutil están todas las posibilidades abiertas al mismo tiempo, a espera de la idea o de la conciencia que venga de esa propia energía creadora, para finalmente esa energía sutil juntarse, compactarse en un mismo espacio-tiempo, creándose así lo que conocemos como energía física. ¿Vale? Así nos damos cuenta que tenemos un universo muy sencillo, un universo donde todo está formado de lo mismo, de un tipo de energía que lo contiene todo, y que al mismo tiempo todo está formado de esa misma energía, ¿vale? Y que tiene un funcionamiento clave y específico. Por otro lado, vamos a explicar el funcionamiento básico del mundo tal y como nosotros lo entendemos o lo conocemos. Creemos que vivimos en un mundo dual, en un mundo donde existen las polaridades, en un mundo donde existe lo exterior y lo interior, en un mundo donde existe la luz y la oscuridad, en un mundo donde existe el bien y el mal, un mundo donde existe lo femenino y lo masculino. Simplemente, si lo entendemos bien y volvemos a recordar la importancia de ese tres, nos damos cuenta que no son una polaridad u otra. Que al mismo tiempo tenemos ese tercer estado, que es el centro entre las polaridades, que es ese equilibrio. Al entender que existe ese equilibrio, nos damos cuenta que tanto una polaridad como la otra son la misma cosa, simplemente en frecuencia son grados distintos. En este mundo físico tenemos un ejemplo muy claro con la temperatura. Podemos decir que hace frío, que hace calor, pero al final nos damos cuenta que realmente todo es temperatura. Pues con el caso de las polaridades nos pasa lo mismo. Por lo tanto, si sabemos estar en el equilibrio, en el centro, dejamos de juzgar una polaridad como buena y la otra como mala. Dejamos de creer que unos tienen razón y otros no. Y al mismo tiempo cogemos el poder de poder utilizar tanto una polaridad como otra, dependiendo del momento en el que nos haga falta. Por lo tanto, utilizamos las capacidades de todas las polaridades a la vez. ¿Vale? Con esto llegamos a un mismo punto, llegamos al mismo punto de entender que todo está unido, que ese pensamiento de la separación simplemente es eso, un pensamiento, que al final no hay extremos, son parte de la misma energía. Finalmente, vamos a explicar el funcionamiento del ser humano. Se nos dijo que estamos creados a imagen y semejanza del Creador. Esto es así. Realmente, igual que la energía creadora, como os digo, tiene esos tres estados, su fuente, su energía sutil y su energía física, el ser humano nos pasa igual. Tenemos nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro yo superior, como lo queramos entender o llamar. Tenemos nuestra parte sutil, que serían nuestros pensamientos, nuestras emociones, y la suma de ambos, que generan los sentimientos. Y por otro lado, tenemos nuestra parte física, la que sí que ya conocemos hace mucho tiempo, que sería nuestro propio cuerpo. Nuestra parte de alma, de conciencia, es una chispa de esa energía creadora, podríamos entenderlo. Por lo tanto, contiene su misma sabiduría, su mismo amor, sus mismas capacidades. Y simplemente es consciente de que forma parte de ese todo, pero que está experimentando una experiencia de vida humana. Está experimentando en la dimensión física, que realmente es donde solo se puede experimentar esa sensación o esa creencia de que estamos separados, ya que en el resto de dimensiones somos conscientes de que somos parte de ese todo. Por otro lado, tenemos nuestra parte sutil. Como decimos, están nuestros pensamientos y nuestras emociones. Al juntarse ambas, se crea lo que se conoce como los sentimientos.
Y realmente es desde los sentimientos, desde donde co-creamos o proyectamos la energía y la información que hay en nosotros, por lo tanto, desde donde las situaciones, las personas, las vivencias que llegan a nuestra vida van a resonar con la información que hay en nosotros. A veces hay personas que creen que según qué situaciones les pasan porque es un castigo. Esto para nada es así. Al contrario, si entendemos bien la información y cómo funciona todo, nos damos cuenta que simplemente se nos enseña o se nos refleja desde el exterior esa información que está en nuestro interior. Esa información que muchas veces desde creencias antiguas hemos juzgado como información negativa o como esa supuesta oscuridad. Entonces, entendiéndolo bien, desde ese efecto espejo que se dice hoy en día, tenemos la oportunidad de no solo hacer esa conexión interna a través de meditaciones y otras técnicas, sino que en cada experiencia estás recibiendo una información que siempre, siempre, siempre va a tener que ver con la información que hay en nuestro propio interior. Con el único objetivo de transformar la información que no sea adecuada y de esa manera poder cambiar nuestras sensaciones, nuestras experiencias y dejar de estar en el sufrimiento, en la duda, en el temor, para poder vivir la vida desde otra manera, disfrutando. Y finalmente tenemos nuestra parte física. Nuestra parte física ya es más conocida, es el cuerpo. Lo que no se acaba de conocer o de entender bien es que el cuerpo nos hace de intermediarios, primero para poder funcionar desde nuestra esencia en este plano físico, y segundo, nos hace de intermediario del supuesto exterior con la información que hay en nuestro supuesto interior, nuestro inconsciente, con las situaciones que nos pasan fuera. Por lo tanto, el cuerpo podríamos decir que equilibra la información. De esta manera, cualquier dolor, cualquier golpe, cualquier accidente, incluso cualquier enfermedad, simplemente está haciendo el mismo efecto. Darnos una información para que cojamos conciencia de ella y de esta manera cambiemos las creencias o las emociones, en definitiva ese sentimiento que hemos creado desde un mal entendimiento y que está generando esa información. Ya no la vamos a llamar como enfermedad, como dolor, sino simplemente como información. Entendiendo esto, volvemos otra vez al mismo punto de antes. No hay nada separado, todo está unido y todo tiene un concepto, un propósito, que no deja de ser aceptarnos, experimentarnos y evolucionar. Por otra parte, de esta manera, ya uniendo toda la información base que acabamos de dar, nos damos cuenta que tenemos energía en sus dos polaridades, cada una con sus variantes, cada una con sus propias capacidades, pero ahora sabemos que no son diferentes, que son la misma cosa, es un mismo tipo de energía. Y simplemente esa energía nos va a ayudar a aprender, a evolucionar, como queramos entenderlo. Pero podemos hacerlo o bien desde la polaridad del temor, o bien desde la polaridad del amor-sabiduría. El temor se genera desde la creencia de la separación. Se centra en las posibilidades negativas, en la creencia de que una polaridad es mejor que otra, y en la idea de que no somos seres completos. Por lo tanto, se crea una necesidad de tener que hacer o buscar cosas que nos complementen. Sin embargo, entendiéndolo bien, el amor y la sabiduría es la energía original de la fuente. Contiene todas las posibilidades, sin juzgarlas. Por lo tanto, nos ayuda y nos permite disfrutar de todas sus capacidades, sean desde un lado o desde el otro, y al mismo tiempo estando en el centro, en el equilibrio de ambas. Y el amor y sabiduría saben que forma parte del todo, que
que realmente es el todo, por lo tanto que está completo. Lo que implica no tener que hacer ni buscar nada, simplemente ser. Por lo tanto, entendiendo ya la totalidad de la información, nos damos cuenta que simplemente hemos estado confundidos. Hemos creído estar separados y hemos creído vivir en un mundo cruel, donde es necesario luchar para sobrevivir, donde hemos creado guerras para imponer nuestra razón o nuestras ideas unos sobre otros, donde no hemos querido aceptar el temor que hay en nosotros mismos, generándonos, por otro lado, un funcionamiento de odio, generándonos querer demostrar que somos mejores que otros, simplemente sin darnos cuenta que realmente es porque en nuestro interior, a un nivel inconsciente, nos estamos sintiendo inferiores. Anhelando y buscando cosas fuera, sean materiales, sean en otras personas, sean en situaciones, cosas que creemos que nos faltan. Y todo esto, por supuesto, nos ha llevado a vivir una vida desde un sufrimiento, desde un temor continuo, desde unas preocupaciones, desde un sentimiento, como decimos, de temor, ¿vale? Sin darnos cuenta que al mismo tiempo queremos ver fuera ese supuesto lado oscuro que hemos juzgado como lado oscuro, que tampoco es tal, sin entender que es porque no queremos aceptar que esa información está en nosotros. Porque creemos que es negativa, creemos que es mala y creemos que eso demuestra que somos inferiores a otros. Cuando lo entendemos de una manera distinta, entendemos el efecto espejo, entendemos que no hay bien ni mal y que esa información simplemente nos ayuda a hacer el cambio, todo cambia. Por lo tanto, aceptando realmente lo que somos, aceptando que somos parte de ese todo, entendemos que no hay nada separado, que nosotros realmente somos parte de ese todo, que no hay nada exterior que nos pueda dañar, ni hay nada exterior que nos pueda amar, que todo depende de nosotros mismos, que cualquier circunstancia que llegue a nosotros, cualquier persona, cualquier situación, simplemente es lo adecuado en el momento justo, que no es ni bueno ni malo, que nada pasa para fastidiarnos, que simplemente nos transmite una información que no estamos entendiendo ni queremos aceptar que está en nuestro interior, con el único objetivo de que podamos transformar la información adecuada, no la que otros crean o la que incluso muchas veces nosotros hayamos creado, sino la que en su momento acabemos de sentir que simplemente es una información que viene desde ese temor y que nos está limitando. De esta manera, poco a poco, empezamos a hacer esa evolución, a esa apertura de conciencia, a subir nuestra vibración, como queramos entenderlo. Y esto nos ayuda a ir entendiendo ya el propio mundo, a los demás, a las situaciones, de una manera diferente, dándonos cuenta que al final no hace falta que cambien otros o que cambie el mundo, que eso solo era una excusa inconsciente para no hacer nuestros propios cambios, dándonos cuenta que al final, como bien nos dijo Einstein, nos dijo Jesús y nos dijeron muchos seres, todo depende de nosotros mismos y que cambiando nuestro interior cambiará nuestro mundo exterior. Al final incluso dejamos de preocuparnos de cómo se supone que funciona el mundo, de cómo está todo, de cómo funcionan las demás personas, para darnos cuenta que es que todo es lo adecuado, simplemente para esa evolución a nivel individual de cada ser y luego a nivel general del conjunto. Por lo tanto, simplemente cuando cada ser vaya haciendo su propio cambio individual, llegará un momento que el general se cambie solo. No hay que hacer nada más. Y de esta manera dejaremos de funcionar en la polaridad del temor y de preocuparnos por todo, para ya poder funcionar desde la polaridad que realmente es la fuente de la que formamos parte, que es el amor y la sabiduría. Y vuelvo a repetir que el temor no es que no sea parte de la fuente,
sino que en esta dimensión física, para experimentar esa sensación de separación, también se crea esa polaridad que nos ayuda también a experimentar desde una parte distinta, ni más ni menos, ni bueno ni malo, simplemente una experiencia más. Para nosotros como supuestos seres individuales y para el ser todo, el ser uno, la fuente, la energía creadora, para experimentar desde una manera distinta de cómo había experimentado hasta ahora. Con todo esto, finalmente llegamos a lo que siempre nos han dicho los grandes maestros: el camino no es hacia afuera, el camino es hacia adentro, y que todo depende de nosotros. O seguimos creyéndonos seres separados, seres indefensos y víctimas, o cogemos nuestro verdadero poder, que es el poder de la decisión, el poder del libre albedrío, y de decidir creer y aceptar lo que realmente somos, para de esta manera poder funcionar desde lo que realmente es, seres de energía, viviendo y experimentando una vida humana en una dimensión física. De esta manera también nos damos cuenta que no se trata de la felicidad, que realmente es la paz interior. La felicidad no deja de ser una emoción, igual que el miedo, que ahora acabaremos de aclararse esos conceptos. Pero realmente el verdadero estado del ser es la paz interior. Cuando llegamos a esa paz interior es cuando estamos cogiendo conciencia de lo que realmente somos. Y como os digo, cuando dejamos de preocuparnos y de sentir según qué tipo de sentimientos que se generan desde el temor. Por lo tanto, el amor y la sabiduría. Con esta información base, bien, y sobre todo la ponemos en práctica día a día, entendiendo que es un proceso sin flagelarnos, simplemente avanzando poco a poco en el camino, nos damos cuenta que no hay que hacer nada más, que la vida va cambiando poco a poco. Y a medida que nuestra vida y los sucesos van cambiando, cada vez también es más sencillo empezar a disfrutarla y a sentirla de otra manera. Y entonces nuestro proceso, nuestra evolución, cambia cada vez más rápidamente. ¿Vale? Aún así, vamos a explicar varios conceptos, varias informaciones que a lo largo de mis cursos y a lo largo de experiencias hay muchas personas que se confunden y que a mí durante mucho tiempo me han tenido también muy confundido. Entonces, explicando estos conceptos, yo creo que todavía va a quedar más claro. Primero vamos a explicar que no se trata de la felicidad en sí o del miedo, como hasta ahora la mayoría de gente nos habla. La felicidad y el miedo solo son dos emociones. Son emociones básicas de nuestra parte animal, podríamos decir, y que se sabe que todos los animales también la experimentan. Entonces, la emoción, cuando se suma con un pensamiento, como decíamos antes, genera lo que es un sentimiento. El temor se crea de experimentar la emoción del miedo y al mismo tiempo de meterle un pensamiento de posibilidades negativas. ¿Me explico? Estoy en un trabajo que no estoy a gusto, pero me hace experimentar ese miedo, y el miedo no es no estar a gusto, sino el miedo de que necesito esa economía o esa forma de ganarme la vida, y entonces al mismo tiempo estoy sumando un pensamiento de que si yo dejo ese trabajo, es posible que no encuentre trabajo, que no me salgan otras posibilidades nuevas. Por lo tanto, el miedo le ha juntado con el pensamiento de la posibilidad negativa y he creado el sentimiento. El sentimiento es el temor. El temor a que no tenga lo suficiente para poder seguir viviendo. El temor a que no me llegue la economía o a que no me llegue lo adecuado. Pero como vemos, la emoción de miedo no es ni buena ni mala, solo es una información. Y a nivel animal nos ha ayudado a evolucionar y a veces a experimentar ese miedo en una situación de peligro y poder evitarla o huir. Sí que
es verdad que a medida que avanzamos y que cogemos conciencia, incluso muchas experiencias que antes nos hacían experimentar ese miedo, ahora ya como tenemos otro concepto, otro punto de vista, ya tampoco es necesario experimentar el miedo. Por otro lado tenemos la supuesta emoción positiva, que sería la felicidad. Pero, al igual, no es ni buena ni mala. Porque hay seres que a veces creen experimentar esa felicidad, pero a lo mejor la están experimentando a través de ayudar a otro ser a ser feliz. Pues vamos a decir que esto no tiene nada de bueno ni nada de malo. El tema es si al mismo tiempo esa felicidad la estoy juntando con un pensamiento y el pensamiento va con esa posibilidad negativa. ¿Qué quiere decir? Experimento felicidad, pero mi pensamiento me dice, pero solo podrás experimentar la felicidad cuando el que está a tu lado sea feliz. Si no, tú no vas a poder ser feliz. Por lo tanto, esa emoción que parecía positiva puede generarnos un problema, puede írsenos al punto de vista que sería el contrario, ¿vale? Con esto que quede claro que no estoy hablando que no se ayude a los demás, que no se pueda hacer un acompañamiento, pero sí que es entender que cada uno tiene su proceso y que nadie puede dar la felicidad a otro ser. Eso depende de cada uno de nosotros. Y que es muy importante primero trabajarse, aceptarse y llegar uno a estar bien con uno mismo, a tener esa paz interior para luego compartirlo, ¿vale? Tenemos otro ejemplo muy claro de la felicidad. Muchas personas a veces me dicen que ellos experimentan o creen ser felices pegando o maltratando a otros seres. Entonces lo que no están entendiendo, ellos están mezclando esa experiencia de felicidad con el pensamiento que les da el creerse superior al otro ser cuando les estoy pagando o cuando supuestamente los estoy ganando. Pero si lo entendemos bien, realmente no estás en el sentimiento de esa paz interior. Simplemente en tu creencia crees experimentar la felicidad, pero ni tú realmente vas a estar feliz, ni al ser que le estás atacando, pegando, tampoco. Y al final, entendiendo que todo es energía y que todos somos uno, podríamos decir que ambos estamos perdiendo. Ambos estamos sacrificando parte de esa energía. Pero como os digo, entendiéndolo bien, simplemente al final son informaciones. No hay ni el malo ni el bueno. No está ni el agresor, que podríamos juzgarlo, ni la víctima, que podríamos juzgarlo. Cada uno se retroalimenta y se dan información el uno al otro. Por lo tanto, cuando hay un ser que funciona de según qué manera, si tú tienes tu información, tú tienes tu trabajo o tu cambio hecho, no hay problema, a ti no va a agredirte, a ti no va a llegar. Sin embargo, si te está llegando algo a ti, plantéate qué información hay en ti, en qué te estás sintiendo inferior o en qué te estás sintiendo víctima. Luego es tan fácil como cambiarlo y las situaciones cambian. Bueno, por otro lado, vamos a explicar un concepto que últimamente está muy de moda y nos está machacando mucho. Guerra que nos han metido en la guerra de sexos que llevamos hace ya miles de años. Cuando entendemos que todo es energía, al mismo tiempo nos damos cuenta que desde la base todo es al mismo tiempo esa energía femenina y esa energía masculina. Por lo tanto, todos los seres tenemos al mismo tiempo nuestra parte de energía femenina y nuestra parte de energía masculina. Da igual si en esta vida estamos encarnados en un cuerpo físico de un hombre o en un cuerpo físico de una mujer. Si desde mi creencia yo me creo superior al sexo contrario, quiere decir que estoy juzgando el sexo contrario como inferior y el mío como superior. Por lo tanto, al mismo tiempo, a nivel inconsciente, yo estoy en una guerra interna machacando si soy hombre, mi energía femenina, y si soy mujer, mi energía masculina. Cuando esto se entiende bien, salimos de la guerra interna nuestra y de la guerra externa. Solo tenemos que entender que la energía femenina tiene unas capacidades determinadas y la energía masculina tiene otras. No son ni mejores ni peores. Cada una tiene sus funciones. Y al entender y aceptar que ambas son parte del mismo ser y de nosotros mismos, simplemente se complementan.
Por lo tanto, volvemos otra vez a lo de las polaridades de antes. Si yo sé estar en mi equilibrio, da igual si estoy en un cuerpo de hombre o de mujer, vuelvo a repetir. Si en una situación he de experimentarla desde mi energía femenina, que tiene X capacidades, no nos vamos a liar ahora porque eso ya haremos una charla, la experimentaré desde esa parte de energía femenina, sin juzgar, sin pensar si es bueno o malo. Y si en otro momento esa experiencia la he de vivir desde mi energía masculina, pues así va. Y si no, mientras tanto voy a estar en el equilibrio, aprovechando las capacidades de ambas polaridades, ¿no? Y de esta forma salir ya de la guerra de sexos. Ni unos son buenos, ni unos son malos, me da igual de quién hablamos, estamos hablando que todo es energía, que cuando se entiende bien, la energía resuena con la energía, que si hay un ser que funciona de una manera determinada, va a haber otro ser que funcione de la manera de la polaridad y por lo tanto se atraen. Como nos decían antiguamente nuestros abuelos, el dicho aquel de que siempre hay un roto para un descosido. Es así de sencillo y de fácil, ¿vale? Seguimos. Vamos a entender un poquito los tres temores básicos de la humanidad. Los tres temores que nos tienen machacados desde el principio de los tiempos que tenemos conciencia. Primero sería el temor general, que es el temor a la soledad. Este temor hay que entender que viene de las generaciones anteriores, desde el principio de los tiempos, desde la época primitiva. En esta época era básico estar en grupo, estar con tu tribu, porque si tú estabas solo, había muchas más posibilidades de que otro animal te pudiera comer, de que tuvieras varios peligros distintos, ¿vale? Pero de eso ya hace muchos miles de años. Ahora ya estamos en otro momento, en otras situaciones, y ahora ya muchas personas se han dado cuenta y vamos evolucionando de que no pasa nada si teóricamente estamos solos o no. Que el problema es estar con alguien por el miedo de estar solo. Precisamente estar con alguien por una necesidad. Yo puedo estar acompañado de mis familiares, de mis amistades, de la sociedad, de quien sea. Ningún problema. Volvemos a lo mismo. Ni bien ni mal, ni bueno ni malo. Simplemente es qué intención hay detrás. Si yo estoy con alguien por esa necesidad y al final desde el temor de no estar solo, ahí estoy creando una situación y tengo una información que entender y que transformar. Si no, simplemente yo hago, me siento, me acepto y avanzo. Todos los seres que estén en mi mismo camino iremos conectándonos, iremos entrelazándonos y quien en un momento dado no estemos en la misma vibración, en el mismo momento, en el mismo pensamiento, pues simplemente cada uno coge su camino, cada uno avanza hacia su lado. Volvemos a la misma, en esto no hay ninguna problemática, simplemente es evolucionar, ¿vale? Y si ya vamos un poquito más allá, al final, sabiendo lo que ya sabemos, nos damos cuenta que es que realmente no es posible estar solo. Por un lado, primero, siempre estamos con nosotros mismos. Entonces, a lo mejor también tenemos que plantearnos si estamos a gusto con nosotros mismos. Si buscamos esa compañía o necesitamos esa compañía porque al final no queremos aceptar que con nosotros mismos nos estamos sintiendo mal. Esta es una información muy base, pero muy importante, porque al final cuando la entendemos y cuando transformamos la información que a nosotros mismos nos hace sentirnos mal, nos damos cuenta que esos ratitos de estar con nosotros mismos también son muy importantes para ir entendiéndonos bien, para ir aceptándonos y para no tener que forzarnos a hacer cosas que a veces no sentimos hacer simplemente por estar al lado de otros. Y una vez que estamos a gusto, que estamos bien, pues ya está, siento estar en este lugar, siento estar con esta persona, siento estar en esta situación, lo hago. No lo siento, no lo hago. Así de sencillo y así de fácil, ¿vale? El segundo gran temor sería la falta. Por supuesto, volvemos otra vez a los principios.
En su momento era la falta del alimento. Esto ha ido transformándose y a día de hoy es la falta de la economía, la falta de lo material. Pero por supuesto a día de hoy en la mayoría de sitios de este mundo físico todavía esa energía que es el dinero nos ayuda a tener las cosas materiales, incluido una vivienda, incluido algo de comer, incluido nuestras necesidades básicas, ¿vale? Pero al mismo tiempo, si volvemos al paso de que somos parte de ese todo, si nos aceptamos, si fluimos, volvemos al mismo punto. Todo lo que llega a mí, llega porque es lo adecuado y llega en el momento justo. Con esto no quiere decir que tenga que llegar la escasez, pero si realmente me llegan momentos en los que parece que me faltan cosas, solo me está dando una nueva información. Puedo tener una información de que para mí el dinero es malo, o que las personas que tienen mucho dinero siempre han sido malas personas. Puedo tener un miedo porque mis padres o mis antepasados tuvieron experiencias que realmente tuvieron esa escasez y desde ese momento y desde ese pensamiento que tenían, lo vivieron desde el sufrimiento. Pero como os digo, todo es una evolución. Y al final, la información que también heredamos de nuestros antepasados no nos hace un lastre a nosotros, no es un castigo, simplemente es la evolución continua de ese ser general, de ese ser uno. Entonces, si un ser, mi padre, mi abuelo, alguien de mi linaje, de mi familia, ha pasado una experiencia y la ha vivido y la ha entendido de una manera, y eso le causó un trauma, le causó un sufrimiento, ahora, un ser que viene después de él, puedo ser yo, su hijo. No todos los hijos tienen que heredar la misma información, en este caso yo heredo esa información de mi papá, pues a nivel inconsciente tengo la información en mí. Estoy creando o co-creando o resonando con situaciones que van a traer esa información. Simplemente para que yo la entienda de una forma distinta y de esta forma la transforme. Porque al final el transformar es simplemente aceptar primero que la información está ahí y luego entenderla de una forma distinta. Haciendo esto, la transformación viene sola. No hay que hacer nada más. Primero aceptar que está, porque si no lo acepto, nunca voy a dar el paso, y cuando la acepto, la entiendo de la manera adecuada. Y entonces la transformación se hace sola. ¿Vale? Con este punto ya salimos del miedo a la falta y nos damos cuenta que realmente somos seres de prosperidad. No la prosperidad que se nos ha explicado en este mundo físico, que está relacionada solo con lo material, sino la verdadera prosperidad en la que os estoy diciendo que somos seres que co-creamos continuamente. Seamos conscientes de ello o no. Continuamente estoy co-creando o proyectando toda experiencia que llega a mí. Por lo tanto, si yo cojo conciencia de esto y hago mis cambios o transformaciones, también lo que co-creo cambia. Y esto es muy importante también a un nivel de llegar a esa paz interior y de poder disfrutar la vida y no de sufrir. ¿Okay? Y finalmente llegamos al tercer temor. El tercer temor, aunque parece increíble, es la creencia de que existe un cielo y existe un infierno. La creencia de que existe un Dios o existe un demonio. La creencia de que hay una guerra a niveles cósmicos, ¿no? O a niveles divinos. Si volvemos a decir lo mismo, si todo es la misma energía, ¿cómo va a haber un ser malo que pueda derrotar al ser bueno? Simplemente es una conciencia que se ha creado en el mundo físico, desde esas supuestas polaridades, en el resto de las dimensiones, en la misma fuente. Esa creencia no existe. Si es todo uno, no es posible. ¿Vale? Pero aún así, en esta dimensión física se ha creado esa experiencia para vivirla de buena manera, para tener una experiencia, y eso nos llevó al temor y al punto de vista de creer que están las buenas personas o las malas personas. Con esto no quito la responsabilidad de nadie, no nos confundamos. Tenemos que entender que no somos así, funcionamos así. Pero cuando entendemos que muchas veces funcionamos desde según qué manera, desde un odio, desde una rabia, desde una crueldad, pero entiendo que esa información llega de unos sucesos que han pasado anteriormente en mi
de no haber entendido bien toda esta información, de haberme yo mismo obligado a funcionar de una manera que muchas veces no he sentido y que realmente es lo que me está generando esa rabia, ese odio, que luego me llevará a comportarme desde esa supuesta crueldad, es cuando me doy cuenta que todo eso también se puede cambiar y que entonces no soy así, simplemente funciono así. Saliendo del concepto de si soy una buena o mala persona y entendiendo todo esto, simplemente todo es muy sencillo. Yo empiezo a sentirme y cuando algo siento hacerlo, como os digo, lo hago. Cuando no lo siento, no lo hago. Esto hay que entenderlo muy bien. No se trata de lo que yo quiera a nivel de mi personaje y que fastidie a los demás aposta o manipule a los demás aposta. No. Se trata de qué siento yo hacer y otra historia, si a los demás les gusta o no les gusta, ya será su trabajo, será entender ellos su información. Yo no estoy dañando a nadie aposta, simplemente estoy dejándome fluir y sintiendo lo que yo siento hacer en cada momento. ¿Vale? De esta manera salimos del concepto de tener que ser una buena persona o de ser una mala persona. Y con esto tenemos ejemplos muy sencillos también. Incluso yo he estado mucho tiempo en la creencia de que había la obligación de ayudar a otros. Y vuelvo a repetir, con esto no digo que nos ayuden. Lo que digo es si lo sentimos así. Y al final, cuando lo entendemos bien, muchas veces estamos ayudando más al otro ser sin hacer esa supuesta ayuda que haciéndola. Porque yo he estado muchos años de mi vida solucionando problemas a otros seres, pero de esta manera, por un lado, su problema lo he hecho mío, y por otro lado, no le he permitido a ese ser experimentar su propio problema y sobre todo buscar su propia solución. Con lo que he generado que ese ser se siga sintiendo inferior o que no sabe, y yo funcionar desde el papel del salvador, con lo cual tampoco estaba entendiendo bien cómo funcionaba todo, porque al final ni está el salvador ni está el pobrecito de mí, ni está el agresor ni está la víctima, ni está el interrogador ni está el que se evade. Son polaridades que al mismo tiempo se retroalimentan y que simplemente vuelva a lo mismo. Nos ayudan a dar ver una información en el exterior que no acabamos de ver en el interior. Nos ayuda a entender que estamos funcionando en una polaridad, juzgando la otra como negativa, porque si no yo no estaría en esa polaridad. Simplemente por creencia, por puntos de vista, por experiencia, yo he creído que esa polaridad es la buena y es donde yo me he ido. Pero al final muchas veces, inconscientemente y otras a un nivel más consciente, estoy obligando a otros a que se suponga que tengan que funcionar en la polaridad que estoy yo, porque claro, se supone que es la buena. Pues no, es solo mi creencia. Saliendo de la creencia, volvemos otra vez al equilibrio, volvemos otra vez al centro, volvemos otra vez a la unión. ¿Vale? Y finalmente voy a explicar unos pequeños términos. El término del ego y del egoísmo. El ego simplemente es una palabra que viene, su origen está en el antiguo griego y significa personalidad. Entonces, el ego simplemente es la personalidad que nosotros creemos ser, yo le digo el personaje, y mientras yo creo ser este personaje, estoy pensando que soy un ser separado, por lo tanto muchas veces estoy pensando y actuando de cara a lo que yo creo que es mejor para mí. Y a veces, pues eso, haciendo cosas que a lo mejor puedan estar afectando a otros seres desde mi propio beneficio. Pero ni es bueno ni es malo el ego. Simplemente es otra parte del proceso. De una manera u otra, ese ego nos ha permitido experimentar en este plano físico la sensación de que estamos separados. Yo siempre explico que los mejores actores o actrices son los que realmente se pasan un tiempo antes de hacer la película viviendo o experimentando las situaciones, el trabajo o lo que sea que va a hacer ese actor luego en la película. Por lo tanto, como energía que formemos parte del todo, la única opción posible de creer que estábamos separados es
el pasar de una dimensión sutil a una supuesta dimensión más física y en ese proceso hacer un funcionamiento de olvidar o creer olvidar, mejor dicho, lo que realmente somos. Entonces, al creernos separados es cuando estamos experimentando las experiencias de esta dimensión física de una forma que de otra manera no hubiera sido posible. Pero vuelvo a lo mismo, siempre con el mismo objetivo, evolucionar a un nivel individual y a un nivel general. ¿Vale? Por lo tanto, ya salimos del concepto de si el ego es bueno o es malo. Cuando yo cojo conciencia, cuando yo empiezo a entender la información de una manera distinta, estoy empezando a conectar conscientemente con mi parte del alma, con mi yo superior. Y entonces no hay que hacer nada más. Poco a poco es lo mismo. Es el proceso que va saliendo solo. Voy saliendo de mi ego para aceptar, entender que soy parte del todo. Por lo tanto, empiezo a funcionar también desde esa parte del todo. Ya no es lo que yo quiero desde mi personaje, lo que yo creo que es mejor para mí o para otros. Es simplemente el aceptar que lo que llega es lo adecuado en el momento justo. Por lo tanto, sales de las preocupaciones, sales del que tengo que hacer, sales de las necesidades y vives en el ahora, en el momento, disfrutando cada instante. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el egoísmo. El egoísmo también nos ha machacado. Entonces el egoísmo nos dice que mirar por uno mismo es egoísta, que siempre hay que mirar para los demás. Vuelvo a lo mismo, ni bueno ni malo. Hay que estar en el equilibrio. Entonces, si yo siento hacer o mirar o lo que sea por otro ser, estupendo, se hace. Si en ese momento siento mirar, hacer algo para mí, se hace. Entonces, saliendo de ese concepto de bueno, de malo, si yo siento hacer algo para mí, necesito un tiempo para mí, necesito hacer mi proceso, eso me va a llevar a yo sentirme de una manera distinta, a yo ir conectando cada vez más conscientemente con mi verdadera paz interior y con la energía que soy, ese amor y sabiduría. Y una vez que yo estoy a gusto y estoy bien, comparto con el resto esa propia energía que ya he aceptado que está en mí. Hay muchas personas que me dicen, si yo comparto amor, si yo comparto y los demás no. No estamos entendiendo que si tú primero no has aceptado y ese amor está en ti a un nivel consciente, que siempre está porque somos parte de ello, pero a un nivel consciente quiere decir que al mismo tiempo está formado toda esa pena, ese dolor, ese sufrimiento, ese temor que he creado desde mi experiencia física, yo no estoy compartiendo amor. Estoy compartiendo esa necesidad de que otros me amen. Por lo tanto, los demás a un nivel energético lo que están recibiendo es ese querer engancharlos, ese querer yo hago por ti para que tú hagas por mí. Y de una manera u otra se nos aleja. Por lo tanto, también nos han confundido. El yo tener que hacer por ti, obligado o por los demás, llega un momento que si yo se lo hago fuera, ¿quién hace por mí? Por lo tanto, inconscientemente obligo al otro a que haga por mí. Entonces, entender cómo funciona y qué confundidos hemos estado. Yo hago por mí, tú haz por ti y luego compartimos. Así de fácil. Y lo mismo, yo estoy haciendo por mí y al mismo tiempo siento hacer por ti, pues lo hacemos todo conjunto. Ahora dejo de sentir hacer fuera para hacer dentro, pues hago dentro. Y así salimos de que el otro tenga que cambiar. Y cambio lo mío. Y además, no dejas de ayudar, al contrario. Cuando tú cambias lo tuyo, vuelvo a decir, tu energía sube de vibración y entonces eso lo compartes a todo momento, en cada situación, con cada persona o ser que llegue a tu vida. ¿De acuerdo? Segundo concepto término, la humildad. Nos han metido que la humildad es no tener economía o ser escasos, al contrario. Si somos parte de ese todo, ¿cómo no vamos a tener la prosperidad? El dinero, lo material, lo terrenal, no está separado de lo espiritual. Volvemos a lo mismo, todo es energía. Eso no quiere decir que yo esté haciendo según qué situaciones por conseguir esa economía o ese material. Si lo hago desde la necesidad, entonces me estoy limitando. Pero si yo simplemente acepto que lo que sea para mí es para mí y va a resonar, yo puedo estar en la prosperidad.
Todo depende del luego que haga con esa prosperidad, sea económica, sea de otros niveles. Yo puedo tener mucho dinero y crear centros para ayudar a otras personas, comprar comida para ayudar, hacer muchas cosas. Entonces el dinero, volvemos a lo mismo, ni bueno ni malo, es una energía que simplemente fluye. Y la humildad verdadera es la de aceptar lo que realmente soy y aceptar lo que realmente son los demás. De esta manera es cuando realmente estamos a la humildad y es cuando realmente podemos funcionar desde, como os digo, aceptar el ahora y el momento. Cualquier cosa que pase es lo adecuado en el momento justo. ¿De acuerdo? Y finalmente nos vamos con el respeto. Algo que me ha costado mucho trabajar a mí. Entonces, nos explican que hay que respetar. Bueno, pero realmente, ¿qué es el respeto en sí? Pues para mí al final he entendido que el respeto es sentirme, entenderme y aceptarme. Entonces, si hay una información en mí, si siento hacer una cosa, respetar, funcionar desde esa manera. Pero claro, vivimos en una sociedad y están el resto de seres que al mismo tiempo parecen estar fuera, pero son parte de mí porque somos parte del todo. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a funcionar en el respeto? Para yo respetar a otro ser y al mismo tiempo respetarme a mí, simplemente es entender que cada ser está en su momento, que cada ser es libre de hacer sus cambios o sus evoluciones o de hacer lo que sienta hacer, que para eso cada ser tiene su forma de vivir y nunca sabemos del todo qué función, entre comillas, tiene cada ser en esa experiencia o en esa vida que está encarnado. Por lo tanto, yo respeto que tú funciones de la manera que tú sientas funcionar, pero al mismo tiempo voy a respetar de la manera que yo siento funcionar. Si eso hace que nuestros caminos se separen, pues ya está, nuestros caminos en este plano físico se separan, que eso no quiere decir que sea para siempre. A lo mejor en esta propia vida, de aquí a unos años nos volvemos a encontrar. Y al final da igual esta vida física. Si sabemos que todo es la energía, siempre vamos a estar unidos. Por lo tanto, dejamos de querer controlar a los demás, dejamos de querer agarrar situaciones y aprendemos lo que se nos dice que es el desapego, que es simplemente fluir en el aquí y en el ahora. Yo siento lo que tengo que hacer, yo siento lo que creo hacer, yo siento lo que quiero hacer, como sea, como cada uno lo viva, me siento, me acepto, funciono. El otro que se acepte, se sienta y funciona. Y todos somos libres, contentos y felices. Finalmente, cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que realmente simplemente es transformar, aceptar, limpiar, como queramos llamar, esos bloqueos, esos temores, esa información que hasta ahora no hemos sabido entender ni hemos querido aceptar, y al transformar esa parte es cuando directamente estamos siendo conscientes que somos ese todo y que siempre hemos sido y hemos estado conectados con nuestro yo superior, con el todo, con lo que realmente somos. De esta forma salimos de esa rueda que es el temor para funcionar desde la polaridad contraria, que es el amor y la sabiduría. Dejamos de co-crear situaciones que nos harán sentirnos mal, sufrimiento, dolor, pena, para poder pasar a disfrutar, a sentir, a experimentar esa felicidad, pero sobre todo el título de la charla, la verdadera esencia del ser, la paz interior. ¿Ok? Y para hacer un resumen final de todo, todo es energía creadora. La energía contiene en sí una información. La energía con la misma información se atrae. La energía con información diferente se repele. Nosotros formamos parte de ese todo. Por lo tanto, somos seres de energía viviendo, experimentando una vida como ser humano. Nuestros pensamientos, unidos a nuestras emociones, son lo que crean nuestros sentimientos. Y es desde nuestros sentimientos, desde donde se resuena, desde donde co-creamos o proyectamos cualquier experiencia, cualquier situación, cualquier vivencia que va a llegar a nuestra vida. Por lo tanto, si entendemos esto, dejamos de culpar a los demás
de creer que hay una oscuridad o una luz y simplemente se transforma la energía adecuada, realmente las situaciones que van a llegar a nosotros también cambian. Por lo tanto, como nos decían, cambiando nuestro interior, cambiamos nuestro exterior. No se trata de que yo tenga que cambiar todo el mundo, se trata de que yo cambie mi mundo. El otro ser cambiará su mundo, el otro ser el mundo, el otro ser el otro ser, y cuando todos hagamos el cambio, el mundo general se habrá cambiado solo, no habrá que hacer nada más. Tenemos que entender que todo lo que temamos o todo lo que amemos es lo que realmente estamos co-creando y proyectando. Y al final es todo tan sencillo que la verdadera clave es dejar de creer que somos seres indefensos y separados y aceptar que formamos parte de ese todo. Por lo tanto, llegamos a la información que siempre nos han dado los grandes seres. Todo depende de nosotros mismos. Es posible disfrutar de la vida en lugar de tener que sentirla. Y para acabar, compartiré la frase del gran maestro de los maestros. Será la verdad la que os haga libres. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pues gracias por estar, gracias por escucharnos.